de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, buenos días para todos los que nos escuchan y nos ven. Nuevamente, muchas gracias por sintonizarnos. Hoy estamos una mañana más aquí para servirles a ustedes y al Señor Jesucristo. Y nuestro trabajo es predicar la palabra del Señor. Y queremos extender una cordial bienvenida a todos nuestros apreciados y queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos sintonizan y nos escuchan durante la semana, tanto en la mañana como en la noche. Queremos recordarles que somos el Remanente Adventista CR, Remanente Adventista CR, y que estamos en sintonía de Radio Costa Rica, la cual usted la puede buscar en 930 AM, todos los días de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Y ahí usted puede también llamar al 905-2930-930, Radio Costa Rica. Y también señal para el mundo, Radio Costa Rica, www.radiocrnet, Radio Costa Rica, www.radiocrnet. También queremos decirle que tenemos un número de teléfono que usted puede llamarnos a cualquier hora. Es el 8314-7619 para consultas y oración. Y déjeme decirle, apreciado amigo y amiga, hermano y hermana, que es bastante, gracias a Dios, la audiencia que nos ha estado llamando para muchas cosas. Y usted también está cordialmente invitado para que usted pueda escucharnos en ese número, llamarnos, hablar con nosotros con mucho gusto, para poder orar por usted, para poder atender sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes, sin ningún compromiso. Porque recuerde que si algo respetamos, el Remanente Adventista, es el libre albedrío y el derecho que las personas tienen de elegir y de tomar decisiones, sin ningún compromiso. Estamos para servirles en el momento que usted quiera llamarnos. También queremos recordarle que estamos de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes, en Canal 19, en UHF, que es televisión abierta. Canal 19, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, está el reprise de los programas que se elaboran durante el día. Y también recordarles que el fin de semana, Radio Costa Rica y Canal 19 va a estar reprisando en diferentes horarios para que usted mantenga la sintonía. El fin de semana, los diferentes temas que se elaboran durante la semana se predican, se enseñan a través de estos dos medios, para que usted, si no pudo escuchar algún programa, pues pueda verlo durante el fin de semana. También queremos recordarle que nos puede localizar a través de YouTube y meterse en la página de Facebook. Ahí usted puede bajar y ver todos los temas que se han estado transmitiendo durante los meses que Dios nos ha permitido servirle a Él y servirle a usted. Hay diferentes temas. Recordemos que los lunes está nuestra hermana Doña Mari con temas sobre el hogar. Los martes nuestro hermano Carlos y nuestro hermano Arturo con temas de profecía. Los miércoles el hermano Freddy Peña con temas sobre asuntos importantes que tienen que ver en el diario vivir de la persona, en el contorno, la situación del planeta, y temas muy, muy importantes sobre historia, que es vital que usted conozca también esto para que relacione no solo la historia, sino también con la Biblia. Los jueves tenemos al hermano Wilfrido Chavarría, con temas sobre la conducta y las normas, doctrinas que la iglesia del Señor, la iglesia de los fieles del Señor debe de tener en este tiempo, porque recordemos que la Biblia dice que Jesucristo viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, y está llamando para que todo ser humano pueda ser parte de esta iglesia. Y los viernes estoy aquí, su servidor Alfredo Garita Acuña, es mi nombre, para que usted pueda escuchar los temas que elaboramos los viernes sobre la segunda venida de Cristo. Todo lo que va a acontecer alrededor de este gran evento
y también cómo el ser humano debe de prepararse y si el ser humano realmente está preparado para este evento tan importante. Entonces usted puede compartir y puede ver nuestros videos ahí en YouTube. Recuerde con el nombre El Remanente Adventista CR. Ahí nos puede localizar. También quisiéramos invitarle porque mañana es sábado, es Día del Señor. Toda la Biblia nos enseña, lo hemos estado predicando, que el día del Señor es el sábado y es uno de los mandamientos de la ley de Dios. La iglesia La Verdad Presente mañana abre sus puertas a las 8:45 de la mañana. Le estamos esperando para que usted nos acompañe. Está invitado sin ningún compromiso. Nuestra dirección es Coronado, de la bomba El Trapiche. La bomba El Trapiche es la primera bomba cuando usted va subiendo a Coronado. Llegando a Coronado, 400 al norte y 200 al este. Ahí hay un gimnasio que se le conocía con el nombre Complejo Las Huacas. Estamos al fondo. Mi número telefónico, por si usted quiere contactarme por si se extravía o no llega con esta dirección, es el 88 54 54 64. Le esperamos mañana para que comparta con nosotros no solo la liturgia, que siempre es muy especial, muy espiritual, sino también está invitado a un delicioso almuerzo vegetariano. También mañana vamos a tener Santa Cena. De hecho que no hemos presentado un tema sobre esto, pues, por falta de tiempo, pero en futuros programas vamos a presentar un tema sobre esto. Recordemos que la Santa Cena es una institución de origen divino que el Señor Jesucristo estableció en su palabra para que sus seguidores la celebren hasta que Él venga por segunda vez a la tierra. Eso está en los 4 evangelios, algún día lo vamos a estudiar. Muy bien, también quisiéramos en esta mañana pues agradecer a nuestro hermano Andy. Hermano Andy, Dios te bendiga en cabina, por todo el aporte y la ayuda que nos ha prestado para que podamos servir al Señor desde estos medios de comunicación. También quisiéramos mandar algunos saludos a todas las personas que gentilmente nos llaman, nos escuchan, nos ven y ya son parte de esto, ¿verdad? Dentro de estas personas quisiéramos primero que todo agradecer a algunos hogares y personas de Acerrí, que personalmente algunos me llamaron a mí, agradeciendo por los materiales que han recibido, que se les entregó en sus hogares, y están estudiando la palabra y compartiendo algunos temas. Saludos para todos estos hermanos y personas que aunque no conocemos, pero nos han llamado. También a todas las personas que siempre llamamos, a don José y a doña Blanca en el Carmen de Guadalupe, un saludo para ellos. A nuestra hermana Carmen en Ipiz, doña Socorro en Atillo, su hermano allá en Tierra Blanca y Cartago. También a la familia Guzmán en el Coyol de Alajuela, muchas bendiciones para esta familia allá en el Coyol de Alajuela. También a Henry, a su suegro y a su esposa allá en Río Segundo de Alajuela. También a los que nos escuchan desde Platanares, Parasito, allá de Moravia. Toda esta familia, ellos saben quiénes son, les mando saludos con mucho cariño. Al hermano Miguel allá en Guadalupe, con la gente que constantemente nos están viendo y escuchando. Él es el papá de nuestro hermano Will Chavarría, que está los miércoles. Un abrazo para el hermano Miguel. También al grupo de los 300 que trabajan predicando el evangelio, a todos ellos, principalmente a nuestra hermana Gaby, a nuestra hermana Mónica y a su mamá allá en Guapiles, a don Adilio allá en Tirraces. También hay una persona muy especial, mi hermano Julio allá en Alajuelita, que también nos escucha. Bendiciones para ti, Julio, desde aquí, desde Radio Costa Rica, Canal 19. Y hay muchas personas que quisiéramos mencionar, pero el tiempo no nos alcanza. Pero muchas bendiciones para todo y gracias por su gentil sintonía. Muy bien, quisiéramos pues pasar a estudiar la palabra en esta mañana y como siempre acostumbramos, vamos a orar y a pedir que Dios sea el que a través de su palabra nos hable y nos dirija en esta mañana. Si usted va manejando, pues escuche la oración o podría tener su carro y acompañarnos. Y si usted está en su casa, pues incline su rostro y acompáñenos en esta oración. Oremos. Padre, Señor, gracias, oh Dios, por el maravilloso don de la vida, Señor. Gracias por habernos permitido levantarnos en esta mañana, abrir nuestros ojos y contemplar la luz de un nuevo día. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana y que el sol sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Por lo tanto, gracias, Señor, porque nos has permitido
nuevamente levantarnos y salir a cumplir con nuestros deberes y obligaciones. Pedimos en esta mañana que bendigas a todos los seres amados que rodean nuestras vidas, que están en los hogares, hijos, madres, esposas, y a los hermanos y personas, hombres, que salen a trabajar todos los días, Señor. Que bendigas a todo ser humano, Señor, que en su corazón sabe y entiende que, Señor, por encima de todo lo que hacemos y de todo lo que escuchamos, Señor, hay alguien de origen celestial que está al control de todas las cosas. Por eso a ti, Padre Santo, queremos dirigirnos en esta mañana y agradecerte por el sacrificio bendito y santo de su Hijo amado Jesucristo, a quien esta mañana pedimos que a través de su Espíritu Santo, Señor, pueda dirigir el estudio de tu palabra en esta hora. Quédate con nosotros, danos tu bendición y gracias, Señor, por estos medios de comunicación que nos permiten predicar el Evangelio. Escúchanos en esta mañana, danos tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, Padre Santo. Amén y amén. Muy bien, tema sobre la segunda venida de Cristo ha sido nuestra nota tónica durante los viernes. Quiero recordarle que para nadie es un secreto que el diluvio, la historia de Sodoma y Gomorra, la destrucción de Egipto, los egipcios, prácticamente el país y miles de egipcios murieron en el tiempo en que los hebreos salieron de Egipto. Eso usted lo puede comprobar a través de la Biblia, de la historia, y aún la televisión pues pasa, especialmente en Semana Santa, películas sobre todas estas historias. También déjeme decirle que si usted no sabía, en el año 70 de la era cristiana, después de Cristo, Israel como nación fue prácticamente destruida por las hordas o el ejército de las águilas imperiales, las águilas romanas, el imperio de Roma, el imperio de los Césares. Menciono estos datos importantes porque es bien claro de que la historia marca que siempre Dios ha tenido que tomar decisiones e intervenir para ayudar al ser humano y tratar de evitar que la forma en que el ser humano estuvo viviendo durante estas etapas que he mencionado iba prácticamente en una caída descendente hacia prácticamente separarse totalmente de Dios. Igualmente la Biblia menciona que la segunda venida de Cristo, que es un tema relevante en toda la Biblia, es prácticamente el final de la erradicación o de la terminación del pecado en el planeta. En algún momento el Señor Jesucristo regresará por segunda vez a la tierra. Y hay mucha información en la Biblia en relación a este tema, y no solo en relación al tema, sino en las condiciones que prevalecerán antes de su segunda venida, sino que también señales inequívocas, exactas, para que el ser humano pueda tener sus sentidos bien despiertos, para que pueda darse cuenta qué tan cerca y tan lejos está la segunda venida de Cristo a este mundo. Y déjeme decirle que uno de los eventos o de las señales que está indicando que Jesús está muy cerca, lo mencionamos en programas anteriores, usted puede buscarlo ahí en YouTube, en nuestros temas, puede buscar, es el descreimiento en la palabra de Dios. El ser humano ha caído prácticamente en tomar decisiones en su vida, personales, en el ámbito espiritual, en el ámbito humano, en el ámbito de ser físico, decisiones que posiblemente muchas de esas no avala o no acepta el Señor, pero sin embargo el ser humano ha venido condescendiendo en tomar decisiones propias y ha dejado a un lado la palabra del Señor. Y recordemos que nuestro libro que hemos elegido y el capítulo que hemos escogido ha sido el Evangelio según San Mateo, y especialmente el capítulo 24, que es el sermón profético del Señor Jesucristo. De hecho, que le invitamos para que usted estudie detenidamente este capítulo, porque Jesús habla con sus discípulos en San Mateo 24 desde el momento en que Él prácticamente ya casi va a partir, va a regresar hacia su Padre Celestial, hasta el capítulo encierra en una forma resumida todos los eventos en pinceladas pequeñas
de lo que acaecería antes de que Él regrese por segunda vez a la tierra. Y Él insiste muchas veces ahí en ese capítulo, mencionando en el capítulo 24, versículo 4, usted puede buscarlo, San Mateo 24, 4, Él dijo a sus discípulos, respondiendo dijo, mirad que nadie os engañe. Y aquí hemos mencionado no solo el asunto de que mucho cuidado de que no le engañen, sino también mucho cuidado porque usted también puede engañarse a sí mismo y estar creyendo en lo que está pensando en lo que está haciendo y no se da cuenta que no está haciendo lo que Dios quiere. Por eso es importante regresar a la Biblia, tomar la decisión de usar la Biblia como libro de texto, como guía en la vida espiritual, para que todas las cosas puedan funcionar dentro del plan de Dios. Otro versículo que estuvimos utilizando fue el capítulo número 3 del Evangelio según San Juan. Habíamos leído en este capítulo del Evangelio según San Juan, el capítulo 3, los versículos 16 y 17 mencionan que Jesús vino al mundo para salvar al mundo, no para condenarlo. San Juan 3, 16 y 17. Pero a partir del versículo 19 hay una definición de lo que el ser humano debe de conocer dentro de muchas cosas buenas que la Biblia tiene, porque todo lo que la Biblia tiene es para bendición del ser humano. Es la definición de lo que es la condenación. Y la condenación, dice en el versículo 3 del Evangelio según San Juan, el versículo 19 dice, y esta es la condenación. Hay dos puntos. La definición bíblica de por qué el ser humano se puede perder o puede caer en condenación. Dice que la luz vino al mundo. Sabemos que Jesús es la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces la Biblia nos menciona que es bastante preocupante el no venir al conocimiento del Señor Jesucristo y de su palabra, porque en Él está la luz. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que viene a mí no le echo afuera, porque mi misión, la misión de Jesucristo, es salvar al ser humano. Por eso Él vino al mundo. Entonces, en esta mañana hay dentro de las muchas cosas que menciona el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, hay un versículo muy importante que tal vez usted lo ha escuchado o lo ha oído tal vez esporádicamente. En San Mateo 24, el versículo número 12, San Mateo 24, 12, que es desde ahí donde vamos a partir para el tema en esta mañana, menciona, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado, oiga, la palabra multiplicado es mucha cantidad, dice, el amor de muchos se enfriará. Recuerden que cuando hablamos en programas anteriores de la palabra muchos, es numeroso, abundante, es la gran mayoría de seres humanos. El amor de muchos se enfriará. Y en el versículo 13, Jesús dice, mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, este será salvo. Entonces, note usted que esto lo pone prácticamente en singular, porque la salvación es individual. Más el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. La carrera cristiana, hermano y hermana, es un trabajo de toda la vida en el ser humano. Y nos toca a nosotros tomar decisiones si queremos nosotros correr esta carrera. Y la pregunta en esta mañana sobre el tema que estamos elaborando, que estamos compartiendo, es ¿qué sucede con una persona que no asiste a una iglesia? ¿Qué sucede con una persona que no va a la iglesia, que ya tomó su decisión o que tal vez no le preocupa? En su interno tampoco es que rechaza o se opone a esto, pero sin embargo no asiste a una iglesia. ¿Qué pasa con una persona que muere? Puede morir hoy. La vida, nadie tiene seguro la vida, por fe vivimos y hacemos planes. Pero ¿qué pasaría si muriésemos hoy y no estamos asistiendo a una iglesia? ¿Qué pasaría
si Jesús viniera por segunda vez a la tierra, y no estamos asistiendo a una iglesia. Entonces vamos a ir analizando un poquito este tema en esta mañana hasta donde el tiempo nos puede alcanzar. En Primera de Reyes capítulo 6, Primera de Reyes, le invito para que, si usted no tiene Biblia ahí, anote estos versículos. Primera de Reyes capítulo 6, los versículos 1, 2 y 38. Primera de Reyes capítulo 6, versículo 1, 2 y 38. Dice Primera de Reyes 6, versículo 1, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Dice que Salomón en su reinado empezó a edificar una casa. ¿Una casa para quién? Para Jehová. ¿Cuánto tiempo duró Salomón edificando esta casa? Versículo número 38 dice, y en el 11º año, 1 Reyes, capítulo 6, versículo 38. Y en el 11º año, en el mes de Bul, en el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Yo no me voy a detener en esta mañana a explicarte todo lo que conllevó en edificar Salomón ese templo, pero este templo fue considerado prácticamente una joya arquitectónica, algo tan bello, tan hermoso, que los que estudian la Biblia han escuchado, saben que una reina de Saba muy famosa, Jesús la menciona en los evangelios. En el Evangelio de San Mateo dice que vino a ver las glorias de los israelitas, el templo, la sabiduría de Salomón. Esta mujer, esta reina del lado allá del sur, vino a ver esta estructura, esta magnificencia. 7 años. Yo le invito para que usted lea esto. Dice que Salomón edificó una casa a Jehová. Este templo finalmente fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, los caldeos, los martes, nuestro hermano Arturo y nuestro hermano Carlos, que estuvieron hablando sobre profecía, mencionaron parte de esto. Y para el tiempo de Jesús, los hebreos, los judíos, la nación israelita, habían edificado otro templo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 20, San Juan 2.20, menciona San Juan 2.20, el Evangelio según San Juan, cuánto tiempo duraron edificando este templo. San Juan 2.20 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. 46 años, apreciado amigo y amiga, hermano y hermana, duró prácticamente, duró el pueblo de Israel edificando el templo que los profetas menores y mayores habían dicho y habían anunciado que estaría listo para que recibieran al deseado de todas las gentes. Eso lo menciona un profeta menor, ese nombre así, el deseado de todas las gentes. Y Jesús entraría en su templo. De hecho, que usted puede buscar ahí en la Biblia, donde ese templo era la gloria del pueblo judío y se consideraba como una de las maravillas que el mundo tenía en ese tiempo. Hay un versículo en el libro de Éxodo, el capítulo 24, el versículo 8, muy interesante. Éxodo 24, 8, que nos menciona por qué Salomón edificó ese edificio que duró 7 años, a casa para Jehová, y los judíos duraron 46 años edificando el templo. En Éxodo capítulo 24, versículo 8, yo quiero que usted escuche y ponga mucha atención a este versículo. Es pequeño, pero tiene un gran contenido, como todo versículo en la Biblia. Cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera un santuario, porque los israelitas antes de tener el templo de Salomón, tenían un santuario el cual era movible y con él caminaban a través del desierto mientras establecían en la Canaán terrenal lo que se conoce como la tierra prometida, que fue dada como promesa al pueblo de Israel después de salir de Egipto.
En el capítulo 24 del libro de Éxodo, el versículo 8 dice, y harán un santuario para ¿quién? Para mí, dice Dios, y habitaré en medio de ellos. Entonces, si vemos a través de la historia, la iglesia o el templo es una creación de origen divino para que Dios habite en ese lugar y para estar en medio de los que llegan a ese lugar. Es Dios el que ha tomado esa iniciativa de que a través de la historia ha buscado constantemente y ha establecido el medio visible, que es un edificio, un lugar o un local donde Él necesita encontrarse con el ser humano. Entonces, a través de la historia bíblica nos mostramos cómo encontramos cómo Dios establece también su forma en que Él quiere que se le adore. ¿Dónde podemos encontrarlo? No estamos diciendo tampoco que usted no puede encontrarlo de rodillas ahí en su casa, orando en X lugar, doblando sus rodillas, dirigiéndose a Él, porque dice su palabra que donde hay 2 o 3, Él está en medio de ellos. Pero este medio es establecido por Dios y vamos a ver cómo Jesús menciona 2 hechos importantes en relación a esto que su Padre Celestial y Él allá en eternidad constituyeron como un medio para salvar al ser humano. En el Evangelio de San Juan, el capítulo número 2, San Juan capítulo número 2, el versículo 16, vea qué interesante. San Juan 2:16. San Juan capítulo 2, versículo número 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. ¿Cómo le llamó Jesús al templo donde Él entró? La casa de mi Padre. Eso dice la palabra de Dios. Jesús tuvo que purificar y limpiar su templo, la casa de su Padre, al principio de su ministerio y al final de su ministerio. La palabra de Dios lo registra en los evangelios, en San Juan capítulo 2, el versículo 16, y vamos a ir al evangelio según San Lucas, capítulo número 19, versículo número 46. San Lucas 19, 45 y 46. San Lucas 19, versículo 45 y 46. Dice, y estando en el templo comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él. ¿Dónde estaba? En el templo. Diciéndole, el versículo 46, escrito está. Él citó lo que estaba en el Antiguo Testamento, porque para el tiempo de él no estaba el Nuevo Testamento y las escrituras no estaban constituidas como las tenemos ahora nosotros en nuestra mano. Pero él dijo, escrito está, mi casa, y ya le pone algo que no le puso al principio, mi casa es casa de oración, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y sobre este tema vamos a hablar más adelante en temas, la condición en que actualmente las iglesias, la gran mayoría se encuentran, en el entendimiento y en la comprensión de que la casa del Señor es casa de oración. Entonces aquí la Biblia nos deja bien claro que Dios establece un medio para que el ser humano asista para encontrarse con Él, fuera de que tú puedes reunirte con 2 o 3 personas esta semana, puedes compartir, todo eso puedes hacerlo los 6 días de la semana, pero hay un día en específico que Dios establece para que tú te encuentres con Él, con los hermanos de la iglesia y que asistas con tu familia a la iglesia. Esto es de origen divino y es un plan divino y debe de mantenerse hasta que Jesús venga por segunda vez a la tierra. Esto es palabra del Señor. Esto lo ha establecido Él a través de todos los tiempos y de todas las edades. Y si no, imagínate, si no fuera así, Jesús estuvo aquí en la tierra y pudo haber cambiado eso. Y no todo lo contrario. Vamos a ver después de la pausa cómo Él más bien ratifica con su conducta, con su ejemplo, que la iglesia es el medio que Él establece para ayudar al ser humano, para encontrarse con Él y para resolver el asunto del pecado en el ser humano y finalmente ayudarle para que el ser humano pueda entrar a la vida eterna. Vamos a una pausa musical.
cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Muy bien, recordamos que somos el Remanente Adventista CR. Gracias por su sintonía, tanto en Radio Costa Rica 930M como Canal 19, frecuencia abierta, para que nos sintonice y pueda escucharnos. Y somos también la Iglesia La Verdad Presente, donde le invitamos para que usted pueda también asistir mañana sábado a escuchar la palabra del Señor. Muy bien, quisiéramos aprovechar el tiempo y decirte en esta mañana que en relación a este tema, recuerda que lo que tratamos aquí es de enseñarte la verdad, para que te comprometas no con los hombres, sino directamente con Dios y con su palabra. Dios nos llamó a enseñar y a predicar la verdad. Y dentro del tema que estamos elaborando, te pregunto en esta mañana al que me está escuchando y me está viendo, ¿cómo te encuentras en la parte física, en la parte como ser humano? Tú lo sabes, tú te conoces. Y espiritualmente, ¿cómo estás? ¿Qué estás cuidando más, tu parte física o tu parte espiritual? Es la pregunta que te hacemos en esta mañana. ¿Cómo te encuentras espiritualmente? No delante de los hombres, porque aunque es importante, pero delante de Dios, delante del Señor Jesús. Déjame decirte que cuando yo era niño, nací en la iglesia católica, y nosotros, mi papá y mi mamá, la familia íbamos juntos a la iglesia a oír misa, y recuerdo que todos íbamos juntos. Era prácticamente una regla dentro de los domingos en la familia. Y cuando terminábamos de venir de la iglesia, yo pasaba por la casa de mi abuela y mi abuelita me esperaba y me decía, ¿de qué habló el padre? ¿Qué fue lo que dijo el padre? Y yo tenía que decirle de qué habló el padre. Era ley asistir a la iglesia. Y hoy quiero agradecer a Dios porque esa buena costumbre, y hoy entiendo que es de origen divino, que no fue un invento humano. Mis padres y mi abuelita la llevaron a mi corazón, y hoy, gracias a Dios por la misericordia del Señor y por las decisiones que Dios me ha ayudado a tomar, me he mantenido durante toda mi vida asistiendo a una iglesia, y agradezco a Dios por eso. Entonces te hago la pregunta, ¿cómo te encuentras? No conozco tu edad, no conozco qué haces, dónde vives, pero sí hay algo muy interesante. Si cuidas la parte física de tu cuerpo, te felicito. Gracias, porque la Biblia también lo presenta, que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Pero la parte espiritual la estás cuidando. Y dentro de la parte espiritual, Dios dejó el asistir a la iglesia. Si no estás asistiendo o vas esporádicamente, que no debe de ser así tampoco, en esta mañana vamos a ir terminando el tema, resumiendo cómo poder solucionar esto en tu vida. En el libro de Proverbios, capítulo número 3, el versículo 7, vamos a usar un versículo del Antiguo Testamento y uno del 9, porque hay muchos versículos en la palabra del Señor en relación a esto. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Si no tienes una Biblia, apúntalo. Dice, no seas sabio en tu propia opinión.
¿Estás escuchando? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces aquí la Biblia te está recomendando que mucho cuidado ser sabio en tu propia opinión. En el libro de Romanos, el capítulo número 12, te invito a que busques Romanos, el capítulo número 12, el versículo número 16. Romanos 12, 16. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y al final el versículo dice, nuevamente lo que dice el libro de Proverbios, dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Sí, porque el ser humano ha caído en, a mí me parece, yo creo, yo no pienso, eso no es así. Yo tengo mi manera de pensar, yo tengo mi manera de ser, y la Biblia te enseña y te dice que ten mucho cuidado y no seas sabio en tu propia opinión. Y en el tema de esta mañana estamos mencionando que mucho cuidado, porque si has dejado de ir a la iglesia, estás siguiendo tu propio camino y tu propia opinión y no la voluntad de Dios. Y déjame decírtelo así en esta mañana. Tú estás diciendo, bueno, Señor, tú hiciste un templo, hiciste un tabernáculo, hiciste una iglesia, todo eso lo hiciste para que el ser humano para que asista. El ser humano debe de ir, pero yo no voy, porque yo creo esto y esto. Le estás diciendo a Dios, estás equivocado, eso no es así. Y no lo puedes ver de otra manera, porque estás prácticamente desobedeciendo abiertamente a Dios. Por más que justifiques, no vas. Y si no vas, le estás diciendo a Dios, lo hiciste, pero no voy a ir. Tengo mis razones. Y la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Ahora, déjame ejemplificártelo de la siguiente manera. Es importante que en el mundo tengamos escuelas, colegios, y muchas instituciones que nos ayudan para formar nuestra vida. Pero finalmente los que aprovechan o desaprovechan las cosas que son necesarias que el ser humano ha constituido, ha hecho, que necesitamos para formarnos, para cuidarnos, al final de nuestra historia nos van a traer una consecuencia, buena o mala, en la parte material. Lo mismo, cuando se abandona la iglesia, prácticamente al final va a haber una consecuencia. Entonces, si es importante lo que el ser humano ha establecido como instituciones, que dentro de lo que se puede catalogar como bueno, porque ahora hay muchas cosas que lamentablemente se han desviado, debemos de tener discernimiento para elegir las cosas buenas y dónde estamos y qué estamos haciendo y qué es lo que estamos buscando. Es más importante, según la palabra de Dios, la parte divina, y dentro de esa parte divina está la iglesia, la institución establecida por Dios. Lamentablemente, pues el ser humano pues lo ha tergiversado y existen miles de religiones. De eso estamos hablando hemos estado hablando en algunos programas y seguiremos hablando de eso para que nos sigas, para que nos escuches y vayas aprendiendo estas cosas. Entonces, qué interesante, porque así como un hospital es un lugar para que los enfermos se curen del problema de la enfermedad, un resfriado, una apendicitis, Dios te guarde de un cáncer, de un tumor, ¿verdad? Porque son enfermedades muy complicadas, ¿verdad? Igualmente, la iglesia es el hospital para resolver el problema del pecado y para que el ser humano se encuentre con Dios. Y sabes qué interesante, porque la iglesia está por encima de cualquier institución humana. Y tiene el poder, y tiene la sabiduría, y tiene todo lo necesario para resolver la vida del ser humano. Porque quien está ahí es el dueño de todo el universo y a través de él, él sabe cómo solucionar el problema del ser humano. Hay un versículo muy importante en el libro de Efesios, capítulo 1, el versículo 22. Dice Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A dónde? A la iglesia, la cual que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Óigame, hermano y hermana, amigo y amigo, qué versículos más preciosos son estos. Qué privilegio tienes cuando llegas a un lugar donde ya todo está hecho. Te sientas, te prepararon una liturgia y tienes comodidad para llevar a tu esposa y a tus hijos, porque mucha gente llega y lo encuentra todo hecho, ya alguien lo hizo.
Y Dios te va a hablar en esa mañana a través del ministro, a través del pastor, del hombre que Dios eligió en esa mañana para hablar contigo. ¿Cómo vamos a renunciar a eso? ¿Cómo Satanás nos va a engañar y nos va a decir que no debemos de ir ahí? Cuando Dios instituyó eso. La palabra iglesia me di un poquito la tarea de buscar la definición en el diccionario. Y también en la Biblia. La iglesia es la congregación de fieles que siguen la religión de Cristo. Iglesia, congregación de fieles que siguen la religión de Cristo. Sociedad nacida alrededor de la persona de Jesucristo y unida a Él por la vida divina. Y unida a Él por la vida divina. Cuando tú estás ahí, los seres celestiales, el Espíritu Santo y el Señor Jesús se deleitan en encontrarte contigo. Para unir tu parte humana con la parte divina, para que puedas vivir de acuerdo al plan de Dios y Dios pueda bendecirte. Se le conoce también como asamblea, congregación, lugar de reunión, santuario, tabernáculo, templo, sinagoga, a la iglesia. Y hermanos, si tú todavía estás pensando o crees que no es necesario y que tú estás en la manera correcta de pensar, de que no vas a asistir a la iglesia por cualquier razón, oiga, te digo cualquier razón, no puedo meterme en esta parte. Pero hermano, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Estás equivocado. Porque si tendrías razón, estarías diciendo que toda la gente que asiste a X iglesia está equivocada y que Dios se equivocó estableciendo una iglesia. O sea, tú tendrías la razón y los miles o millones de seres humanos que asisten a un templo están totalmente equivocados. ¿Has pensado en eso? ¿Qué pasaría? Ahora, vamos a ver 3 textos. Uno está en San Lucas, capítulo 2, versículo 46 y 47. Que para mí es importantísimo esto. San Lucas, capítulo 2, versículo 46 y 47. Lucas 2, 46 y 47. Dice San Lucas, versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron, ¿a dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y versículo 47, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. A la edad de 12 años Jesús se separó por descuido de José y María y se fue ¿a dónde? A estar en la fiesta con los judíos, a jugar con sus amiguitos. No, se fue al templo y estuvo 3 días con los doctores de la ley, a la edad de 12 años. Aquí quiero hacer un hincapié en relación al que es padre y madre de familia. Cuando tú abandonas la asistencia a la iglesia, le estás enseñando y vendiendo una idea a tus hijos. Y más para los que enseñan o se oponen o enseñan que no hay que asistir a ninguna iglesia, están dejando a los niños de todos los hogares fuera de lo que Dios estableció. Y sin ninguna autoridad de un escrito está, sino es por lo que creen y por lo que piensan. Y hermanos, no podemos engañarnos así. Y si te han engañado, no puedes permitir que te engañen. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia enseña prácticamente que el mismo Señor Jesús, cuando vino a este mundo, Él desde muy temprana edad, Él asistía al templo. San Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice San Lucas 4, 16. Vino a Nazaret y conforme a su costumbre, dice el versículo 16, se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Ir a la iglesia, a la sinagoga. Y él con mucho más razón puede haber dicho, yo no voy a la iglesia porque yo lo sé todo, yo soy el dueño de todo el universo. Y sin embargo, él asistía fielmente, ya dentro de su ministerio, porque dice aquí es en su ministerio, asistía los sábados a la iglesia. Y asistía en sábado. En esto quiero decirte algo bien claro. Si estás escuchando y estás oyendo esto, por primera vez, el día de ir a la iglesia, por precepto y ejemplo del Señor Jesús, no es ningún día de la semana, es el sábado. Puedes ir cualquier día de la semana a la iglesia, pero el día del reposo, que es un mandamiento establecido por Dios, es el sábado. Y Jesús daba como ejemplo de que él asistía el sábado a la iglesia. ¿Por qué lo encerró en Éxodo 20 en los 10 mandamientos como un mandamiento?
para que el ser humano no se atribuyera el decir, hoy no voy, mañana no voy, hoy trabajo y tengo que hacer esto. Entonces estableció el sábado como día de reposo para que la familia pueda estar unida y para que toda la familia pueda cesar su tiempo de trabajo y dedicarse a Dios, a Jesucristo, en su santo y bendito día, en la iglesia, en el templo, en el lugar de reunión, Dios establecido por él. San Lucas capítulo 24, versículo número 53. San Lucas capítulo 24, versículo 53. Es el último versículo del Evangelio según San Lucas. Eso te lo puedes aprender. Ojalá te lo puedas aprender. Que el Espíritu Santo pueda escribirlo con letras de fuego en tu corazón y en tu familia. Dice San Lucas capítulo 24 versículo 53. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Dónde estaban? En el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Estaban ahí. Toda la Biblia, apreciado hermano y hermana, nos enseña a nosotros que la iglesia es el hospital para resolver el problema del ser humano con el pecado. No puede un ser humano fuera de la iglesia resolver su naturaleza pecaminosa fuera de la iglesia. Puede ser usted un hombre, una mujer, un buen vecino, un buen amigo, un buen familiar. Pero mis hermanos, todos tenemos carácter. Y muchas veces cuando nos enojamos o nos pasa algo, el carácter que ven nuestros vecinos, amigos, muchas veces no es el carácter de un cristiano. No es de un hijo de Dios. No está formado. ¿Por qué? Porque te has dedicado a cuidar tu cuerpo, a embellecer tu casa, a tener un auto, a tener un título, a tener dinero en el banco y a muchas cosas que en sí son importantes. La parte física la has cuidado, pero la parte espiritual está deteriorada. Qué lamentable, ¿verdad? Porque caíste en ser sabio en tu propia opinión y tomar decisiones que la Biblia y Dios no avala. Dios te respeta y te permite que tomes tus decisiones porque Él no obliga a nadie y Él no quiere nada. La base del gobierno de Dios es el amor y todo se hace por amor y Él espera que entiendas esto por amor a Él, que entiendas por qué Él vino a morir a este mundo y por qué estableció Él un templo para lugar de adoración. Satanás es muy astuto porque Satanás llena el mundo y llena el contorno del ser humano con cosas atrayentes para los 5 sentidos, para las manos, para el olfato, para la vista, para el tacto, para que a través de eso él pueda controlar la capital del cuerpo, tu mente. Y así puede controlar el resto del cuerpo. Dios es diferente. Dios a través de su palabra, a través de su iglesia, Él domina tu mente para poder controlar el cuerpo. Los dos trabajan diferente. Lamentablemente, esa es la realidad de esto. Ahora, en relación a esto, la palabra de Dios en el libro de Efesios, el capítulo número 3, el libro de Efesios, el capítulo número 3, el versículo número 10 menciona lo siguiente. Efesios 3, 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y aquí te hago la pregunta: si estás pensando que estás bien como estás, si estás correcto en lo que estás pensando y que no estás asistiendo a ninguna iglesia o vas esporádicamente, te hago la pregunta: si aquí dice que la multiforme sabiduría se da a conocer dentro de la iglesia, el libro de texto, el libro que ocupa la primacía en toda iglesia, en nuestra amada iglesia, es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Cuánto sabes de la Biblia? ¿Cuánto conoces de las profecías? ¿Cuánto conoces de los evangelios? De la historia del pueblo de Israel. ¿Qué sabes del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo están tus hábitos? ¿Cómo te encuentras en relación a lo que Dios ha establecido? Entonces, en la iglesia es donde Dios prácticamente establece y cuida para que el ser humano pueda prepararse con sus hijos y sus seres queridos, su cónyuge, para la vida eterna y vivir con gente que se está preparando para la segunda venida de Cristo.
Hay un versículo que es importantísimo en el libro de Hebreos, es nuestro último texto. Libro de Hebreos, capítulo número 10. Hebreos, capítulo número 10. El versículo número 25. Hebreos 10, 25. Mire lo que dice Hebreos 10, 25. No es no, y lo dice Dios a través del apóstol Pablo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, punto y coma, y tanto más, o sea, con más urgencia, cuando veis que aquel día se acerca. Si hay un tiempo, amigo y amigo, hermana y hermana, en que tienes que estar cerca del Señor, preparándote y congregándote, es en este tiempo, porque el día del Señor se acerca. Entramos a la iglesia a adorar a Dios, no era el hermano o las cosas que muchas veces pasan en la iglesia, que sobre eso vamos a hablar y hemos estado hablando, hemos dado algunas pinceladas en algún tema, pero entramos a buscarle a Él, a adorarle, y salimos a servir, basados en su palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios. Termino contándote una historia pequeñita. Hay una historia donde un hombre tenía 2 perros, uno blanco y uno negro. Él bajaba a un pueblo, en un lugar allá donde acostumbraban a poner a pelear perros. Y cada vez que él bajaba, la gente apostaba a uno de los 2 perros, al blanco o al negro. Lógicamente, este hombre también él apostaba. Y durante las peleas, este hombre estuvo ganando bastante dinero. Pues resulta ser que alguien estuvo observando que los perros eran revisados, peso, tamaño y todo. Y esta persona se le arrimó al dueño de los perros y le dijo, mira, tengo una pregunta que hacerte. ¿Cómo haces para saber cuándo gana el blanco y cuándo gana el negro? Si los perros son iguales, tienen la misma fuerza, pelean, todo se ve igual. ¿Por qué nunca te equivocas? Y él le dijo, bueno, te voy a dar mi secreto. Yo los cuido igual, los amo igual, los chineo, los preparo para la pelea. Pero el secreto para que uno de los 2 gane la pelea es que las últimas 12 horas anterior a la pelea, a uno de los 2 no le voy a dar de comer. No va a comer. Y yo sé que al no tener su última comida, va a perder fuerza. Entonces el otro le va a ganar. ¿Qué quiere el Señor decirte en esta mañana con esta ilustración? ¿A cuál naturaleza le estás dando de comer en tu vida? ¿Más a la espiritual o a la física? ¿Cuál de las 2 te va a dar la eternidad? La Biblia dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No te equivoques en esto. Dios te invita para que mañana asistas a la iglesia del Señor. Mañana es sábado. Te estamos invitando. El Señor te invita en esta hora para que no seas sabio en tu propia opinión y busques una iglesia. Que Dios te bendiga y te guarde durante este fin de semana. Gracias por tu sintonía. Amén. Gloria, gloria.